examen, a corregir el examen, y se lo corrigió una profesora de letras. Por eso hacemos investigación después. Entonces, cuando se olvidó de borrarle comentarios de lo que le había corregido. Y uno se da cuenta por el desarrollo de las clases si lo hacen o no lo hacen al examen. Así que bueno, a partir de ahí les empezamos a tomar solamente orales, porque no tenía sentido ponernos a tomarles escritos en inglés y que hicieran cosas así. Así que bueno, en esas estamos. ¿A tomar así de hablar inglés? No, porque... ¿Cómo? ¿Usted nos va a tomar de hablar inglés o solo No. Este curso va a ser solamente lectura comprensiva. Ah, porque como no nos enseñó a pronunciar, por eso. No. Va a ser solamente lectura comprensiva, que es, digamos, para un curso corto, digamos, uno puede aprender bastante, porque la habilidad de lectura es la más simple de todas. Uno, lo que más fácil puede hacer en un idioma es aprender a leer. Después viene la habilidad, digamos, las habilidades de recepción, la lectura y la escucha son las dos primeras. La lectura es la más fácil. Y después las habilidades de producción, hablar es más fácil que escribir bien. A mí lo que me cuesta es la parte de traducción, o sea, me cuesta las palabras. Me hago un lío con las palabras. Pero bueno. Todo se aprende. A ver qué le pasó a la... Ah, está en el trabajo. Ok. Bueno. Bien, estamos... ¿Qué poca gente hay hoy? ¿Qué pasó? Claro, yo por ahí estoy saludando porque estoy en un lugar que tengo una oficina, estoy trabajando. Las vacaciones. Ah, claro, que el fin de semana largo. ¿En qué momento pusieron el feriado? Porque yo no lo había visto en el calendario académico. O no le di bolilla, porque yo los viernes no tengo clases, entonces como que no... Yo no voy sabía marcando. que era el viernes. Yo no sabía ¿Cómo? que no sabía que el viernes había feriado. No, yo me enteré de esto hace 2 semanas más o menos. De hecho, nosotros en las vacaciones de invierno nos íbamos a ir a Madrid, y mi hijo, el del medio, se contagió de COVID, así que tuvimos que suspender el viaje 2 días antes y tenemos el alojamiento, tenemos la reserva hecha, que hemos pago 2 días. Pero pensábamos ir este fin de semana, cuando nos enteramos hará menos de un mes, que era desde el viernes, y ya para cuando llamamos ya estaba todo ocupado, ahí y en otros lugares, así que no pudimos. ¿Cómo salió tu esposo de la operación? Bien, hoy tiene que ir a que le saquen el matambre. Ay, a mí me da tanta impresión. Yo no podría... Sí, era una cosa muy sencilla, tenía una hernia chiquita que hay que ponerle una malla, que en realidad estaba planeada para marzo del 2020, y bueno, y vieron que se suspendió todo. Pero sí estuvo mucho más dolorido de lo que pensó que iba a estar. El médico le dijo 2 días y ya está, vida normal. No fue tan nazi. No, aparte los hombres somos más maricones con estas cosas. Yo soy tremenda. A mí si me duele le tiene que doler a todos, no es cuestión. Claro, ¿por qué tengo que sufrir yo sola? Así que bueno. Ay, no, y aparte a mí me duele todo mucho. De hecho, cuando empecé con un dolorcito en el estómago, era apendicitis y me operaron y me dice el médico, es rarísimo que te duela tanto y tan pronto. Yo no me aguanto ningún dolor, no sé cómo tuve 3 hijos. No, tenés un nivel de dolor muy bajo, evidentemente. Sí, bueno, y dicen los médicos que eso es bueno porque uno cualquier cosa que tiene se da cuenta enseguida. Enseguida, sí. Entonces, sí. Porque, por ejemplo, yo empecé con un dolor a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche me operaron del apéndice. Tenía una tremenda infección. Y fue... Mal. Sí. Sí, yo no me aguanto los dolores y no me los quiero aguantar. ¿Por qué? Yo he tenido cólicos renales y te las tenés que aguantar ahí. Sí. No te queda otra. A ver, todos los dolores no se lo aguantan, pero que los demás se enteren, ¿qué tanto?
Bueno, vamos a arrancar con, esto es un extracto de un aviso de trabajo, después vamos a leer los avisos completos, ¿sí? Y después para que se pongan tristes, le vamos a incluir los valores de los contratos para cada uno en dólares, en libras esterlinas o en pesos. Así que, en otras partes del mundo, los docentes, el otro día estaba viendo una tabla de ingresos de profesionales, entonces estaban, y por ejemplo, los docentes universitarios, me parece que era en Europa, ganaban 145.000 euros al año. Estaban un poquito más abajo de los ingenieros, pero arriba de un montón de profesiones. Los médicos también son de los que más ganaban, pero los docentes universitarios ganaban mucho. Uno cuando quiere deprimirse puede traer esas cosas. Bueno, Juan, Sí. ¿cuál es el puesto ofrecido? En el práctico, ahí ya te En el ejercicio 11. Sí, en el 11. Bien. El puesto ofrecido es asistente de asuntos administrativos para la oficina del decano de la Escuela de Ciencia e Ingeniería. Bien, ahí estaban las dos respuestas. ¿Cuál es el puesto ofrecido y a quién va a responder? Y responde al director, a proyectos y contratos y al decano. Bien. Ahí decía, o sea, la primera definición de engagement era compromiso, pero Sí. no me daba que compromiso fuera una cosa a nivel del decanato. Me pareció más la sección de contrato. Sí, debe haber faltado algo que se me borró, probablemente, porque a veces le voy sacando cosas para que no quede tan largo. Bien, fíjense la palabra esa, administrative affairs. Vieron que hay palabras que nosotros las tenemos como en algunos contextos cuando dice asistente de asuntos administrativos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Hay dos cosas. La palabra affair, ¿ustedes la conocen de algún otro lugar? Sí, en general es cuando hay una relación amorosa. Bueno, eso en inglés se llama un love affair, ¿sí? Un asunto amoroso. ¿Sí? La palabra affair es un asunto, en este caso de asuntos administrativos. Y fíjense que en general los adjetivos tienen que ir en singular, pero en algunas situaciones se usa el plural, ¿sí? Pero normalmente no debería ir en plural, pero puede aparecer. Bueno, Mariela, sí. Dice, enumerar las actividades principales del puesto. Eso estaba vamos a hacer una cada uno. Bien, bien. Bueno, la primera dice, realiza diversas tareas administrativas atendiendo directamente el despacho del decano, cumpliendo con su labor como proyectos, eventos y eventos. Bien, sí, porque después seguía. Bien. Muy bien. Ella dijo diversas tareas administrativas. Bien. Se lo voy a poner acá en el chat. Cuando tenemos la palabra various, habla de varias. Me la pasa al español. Dice varias tareas. No, la palabra various significa diversas. Cuando dice several tasks, ahí sí son varias tareas porque several indica cantidad. Varias de cantidad. Si yo digo, si digo así. Sería variadas tareas. Sí, diversas, variadas. Puedo decir tareas varias, ahí ya es distinto en castellano. ¿Sí? Porque digo varias tareas, estoy hablando de cantidad. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, no importa cuántas. No especifica, pero indica cantidad. Pero si digo tareas varias, ahí me doy cuenta que son variadas, distintas, diversas. ¿Está? Pero no indica cantidad, various. Bien. Carolina, la siguiente actividad que tiene la responsabilidad. Perdón, Caro. Sí. Ahí yo en la traducción he encontrado sirviendo en vez de atendiendo. ¿Está bien? Sí, pero en realidad uno no sirve, sino que atiende, ¿sí? Digamos, tiene que ser... los van a denunciar por maltrato al personal. Sirviendo. Está bien, está bien. Bien. Bueno, yo la 2.
siempre me genera dudas el verbo, cómo va, porque encuentro como prepara una lista. ¿Es prepara, preparar o preparación? No, prepara, porque acá está, dice, es como que el asistente hace tal cosa. A veces lo enumera con el infinitivo to prepare y a veces lo enumera con el presente. Prepara tal cosa, hace esto, ¿sí? Bueno, prepara una lista de todos los ítems o artículos para el inventario anual. Ahí está, artículos diríamos nosotros. Miguel. Sí. La 3, crea y mantiene un sistema de archivos apropiados. Puede ser que esté cortado. No, bueno, esa es la 4. Crea y mantiene un sistema de archivos apropiados. Y la anterior, Miguel, cuando dice handles, office and lab access requests. A ver, pará porque tengo solamente... No la tengo. ¿No? Sergio, la tercera. Yo tengo como tercera Hola. esa. Esperame un segundito, por favor. Buenas tardes. Que me está abriendo donde tengo el ejercicio realizado. ¿Esa era la tercera, la de creates? ¿O había otra antes? No, había una antes. Porque por ahí yo imprimí alguna versión que haya, algunas le saqué porque era larguísimo. Bueno, seguimos con Maximiliano. Cuando estés, Sergio, me avisás. Maximiliano, la tercera. Acá. ¿Qué es Maximiliano? ¿Yo? Marti, acá. Dale. Maneja las solicitudes de acceso a la oficina y al laboratorio después de obtener las aprobaciones necesarias. Bien. Esa palabra handle la tradujiste como... Maneja. Maneja, ¿alguna otra? Gestiona. Arregla, bien. Te encarga, administra, bien. Los pedidos de acceso a las oficinas y laboratorios, o laboratorios y oficinas, suponemos que es plural, después de obtener, está bien, las aprobaciones necesarias. Bien. Sergio, ¿encontraste? Ahora sí. Bien, la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Crea y mantiene un sistema de archivo adecuado. Sí, ya. La siguiente. La 4. Esa era la 4. La siguiente es Sergio. Ajá. Accede al sistema Banner para la inscripción e imprime las listas de clase. Bien, ahí se me escapó la S de prints, le falta la S a print. Imprime. Yo puse, profe, accede al sistema de pancartas, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Accede al sistema de pancartas? No lo traducimos porque está con mayúscula. Es como si te dijeran, traducimos el Siu guaraní. ¿Sí? Claro. Es el ahí nombre. Te iba a decir yo lo de la S, me llamaba la atención. Sí, que no sabía Prince, si era el nombre del sistema. Porque en realidad estaba en infinitivo y como yo quería que practicaran el presente, ese se me escapó y no lo vi. Prince. Bien. Valeria, la siguiente. Mantiene la base de datos del personal y de la facultad. Yo sabía que no lo iban a buscar. Eso el otro día me acordaba de la primera clase que lo dijiste, no me acordaba. ¿Te acuerdan que era faculty? De los docentes podría ser. Del cuerpo docente. Ahí va. Del profesorado, claro. Claro, el profesorado o el cuerpo docente. Ahí el está. Profesorado, que me sonaba raro, pero dije. Carolina. Sí. Perdón, claustro docente había encontrado yo. Puede ser claustro docente, el profesorado, el cuerpo docente, cualquiera de las tres es correcta. Raquel, la siguiente. Maneja el trabajo diario de la oficina como las solicitudes de activación de ID, AUC. ID es identificación, vaya a saber de qué, no hace falta que lo traduzcan. Y la reserva de equipos audiovisuales con CTMS. Debe ser un sistema. No se traduce. No, esas las siglas no las traducen. César. Ay, perdón. Coordina los eventos de la oficina en cuanto a la organización del catering, el transporte, las reservas de hotel, las cartas de invitación, el diseño de los certificados, las etiquetas de identificación y los rótulos. Esa parte no me cerraba mucho. A ver, coordina los eventos de la oficina en términos de organizar, ¿sí? Y ahí enumera lo que organiza.
el catering de comida, que para nosotros es catering, ya sabemos que es comida, ¿sí? El transporte, reservas de hotel, Sí. invitaciones, cartas de invitación, pero no decimos diseña certificado. No sé, en realidad uno se imaginaría que es... No, certificado de diseño. No sé qué será, pero no es diseño de certificados, porque si no tendría que estar al revés. Certificate Designs. No sé a qué se referirá. Yo puse eso, certificados de diseño. Sí, certificados de diseño. Supongo yo, puede ser, pero uno se imaginaría, por eso que a veces no hay que poner lo que uno cree que estaría bien, porque se ve que es otra cosa, certificados de diseño. Después, name tags, los tags son las, ¿cómo se llaman en castellano cuando uno va a un congreso y le ponen el papelito con el nombre? No, eso sí, eso me había quedado... eso es... Sí, etiquetas e identificación de nombre, ahí va. Porque labels son etiquetas y tag también. En Estados Unidos, tag es la patente. Yo me enteré porque un día veníamos con la patente colgando, que en realidad me la habían robado y no era la mía, y la gente en la calle gritaba, the tag, the tag. Yo no tenía ni idea cómo se llamaba la patente, pero era the tag también. Todo lo que sea como un cartelito es tag. Digamos, por ejemplo, cuando uno va a un negocio, vieron que a veces tiene colgando el cartoncito con el precio, bueno, eso es el tag también. Bien, Marian. Perdón, yo calculé que sería suponete, la tarjeta de identificación, esa que te cuelgan con el nombre, la foto, etcétera. Esa y es la el otra, tag. por ejemplo, claro. Y por ahí la otra, no, esa sería la de identificación. Y la otra, el tag sería ese que dice visitor o... Puede ser, sí. El label generalmente se pega y el tag se cuelga o se puede agarrar con un broche. Bien. Bien. Marian, la siguiente. Bien. ¿Alguien buscó A, B? Yo no lo busqué. No importa. Ok. Handles, algunos lo pusieron como maneja. Puede ser ¿Cómo? Gestiona. Gestiona, administra, se ocupa de... Bien. Malén, la siguiente. Espérame, ahí estoy. La siguiente es, responde al teléfono, toma los mensajes y redirige las llamadas a las oficinas correspondientes. Perfecto. Bien. Nacho. Acá estoy. Para que minimizo que estoy en el celular, voy y vengo. La palabra esa, schedules, puede ser schedules o schedules, es medio difícil de pronunciar. Generalmente se usa como sustantivo, acá está como verbo. Sería programas, reuniones y salas de conferencias. Bien, programa, bien. Un schedule es un cronograma y como verbo es programa, en este caso, reuniones y salas de conferencia. Fíjense que no decimos salas de conferencia y de reuniones. ¿Por qué no digo de reuniones? ¿Porque no tiene el artículo? No, porque tiene meetings, entonces sabemos que es un sustantivo separado. Para evitar ese inconveniente, yo hubiera puesto conference room and meetings. Pero bueno, lo pusieron así. Marcela. Una pregunta, perdón, antes. ¿Puede ser? ¿Cuál es? Sí, Sergio, ahora iba Marcela. Una preguntita. Cuando decís programa reuniones, ¿cuál sería el infinitivo ahí, programar? Si quisiéramos ponerlo schedule, la primera palabra. Schedule pero o schedule. ¿exactamente como está escrita? No, sin la S. Sin la S. Claro, porque acá como estamos hablando de la actividad que hace el asistente, está en presente, algunos avisos los ponen en presente. Digamos, el asistente realiza, prepara, programa, hace, claro. A veces lo dice en presente. Está, gracias. You're welcome. La siguiente, Marcela, que dice oversees the sorting and distribution of incoming mail. Sí, supervisa la clasificación y distribución del correo entrante.
Bien. La clasificación y distribución del correo entrante. Bien. Gabriel. Hola, ¿cómo están? Actualiza los calendarios de cita y programa citas por venir o futuras. Sí, en realidad, follow-up es las próximas, ¿no? Claro. Las subsiguientes, acuerdos subsiguientes de programación o algo así. ¿Y podría ser programa los seguimientos de las citas? Salvo que me haya olvidado ponerle la S ahí, porque capaz que me la salteé, que no vi el and. No, claro. Sí, schedules, póngale la S. Entonces, programa los calendarios de citas y updates es actualiza, ¿sí? Sí. ¿Vieron que cuando uno dice, cuando tiene que actualizar el celular, les pone updating, cuando uno está esperando, a veces se lo pone en inglés? Entonces, actualiza los calendarios de citas y programa las citas siguientes. Ahí está. Y la última, Silvia. Hola, profe. ¿Cómo le va? La última dice, realiza tareas relacionadas que le sean asignadas. Sí, que le sean asignadas, que se le asignen a medida que se le asignen. Bien, muy bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir, les voy a mostrar acá en la pantalla, vamos a empezar a ver el pasado simple. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros hace un par de clases vimos ¿qué tiempo vimos? El presente. El presente simple, ¿sí? Y habíamos dicho que para yo, para tú, para nosotros y para ellos, el verbo iba como venía de fábrica. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, ellos trabajan en la universidad, por ejemplo. O si decíamos que no, yo, tú, ustedes, ellos no trabajan, teníamos ese auxiliar do not, que ¿qué me decía ese do? Carolina, ¿podría ser un poquito más grande, por favor? Sí, ahí abro. ¿Profe, está grabando? ¿Alguien estaba grabando? Esperen que ahí que grabo. Esperen un chiquito. Ahí está. Gracias. Recording in progress. Bien. Ahí está. Carolina. Sí. Ahí ese don't not sería como si don't. Es lo mismo, sí. Acuérdense que el don't era la forma contraída de do not. Pero cuando escribimos, no aparece en el idioma hablado porque cuando se escribe hay que escribir con formas completas. Okay. ¿Para qué servía ese do en una negación y en una pregunta? Marca el auxiliar del presente simple. Me indica que el verbo que está a continuación está en presente. Acá dice yo no trabajo, no dice no trabajé ni no trabajaré. ¿Sí? No lo traduzco, pero nada más me dice que el verbo está en presente. Esa es la única función que tiene. Si fuera una pregunta, diría, por ejemplo, do you study? ¿Estudias? O podría preguntar, ¿qué estudias? What do you study? Lo mismo, este auxiliar me dice que el verbo que está acá está en presente. Uno de los problemas que tienen los hablantes hispanos es que cuando utilizan, quieren hacer una pregunta o quieren hacer una negación, los que no hablan muy bien dicen I not work. Yo no trabajar. Sería como suena medio
rústico, ¿sí? Tiene una profesora mía, Comanche English. Entonces, pero no dicen I do not work, dicen I not work. ¿Sí? Depende la voz que está escuchando si me va a entender o no. Y lo mismo que con, la gente en vez de preguntar, do you study, estudias, dice you study con la entonación en el español como si fuera una pregunta. ¿Sí? Esos son problemas asociados a la interferencia de nuestra lengua materna, que son errores comunes entre los hablantes hispanos cuando las utilizan. De hecho, yo a veces cuando estoy apurada hablando, en algunas situaciones cuando he viajado, he dicho cada barbaridad gramatical, eso que me llegan a escuchar mis alumnos, pero es como que uno a veces está monitoreando. Cuando yo estoy enseñando, monitoreo un poco más, pero a veces es como que es imposible que no haya interferencia del idioma. Lo mismo cuando el otro día uno de los chicos quería poner que era cómodo, ¿sí? Y en vez de poner comfortable me puso commodity. Y un commodity es un bien comercializable, ¿sí? Pero le sonaba cómodo y me le mandó commodity, digamos. Y es muy del hablante español de poner palabras que le suenan parecidas. Y después, si no, inventan una palabra y le terminan con la ción, con el tion al final, porque le suena ahí. Bueno, ahora, con he, she, ate, ¿qué pasaba? Agregamos la S. Se le agregaba la S. En realidad no es que se la agregamos, sino que nunca la perdió. ¿Sí? Entonces decimos, ella trabaja en la universidad. She works at the university. Si bien la regla gramatical para escribirle la terminación es la misma que la de los plurales, no estamos hablando en plural porque es tercera persona del singular. Él, ella o it. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con el auxiliar. En vez de decir do not work at the university, tenemos el otro auxiliar que es does not. Sí. Ah, no, pensé que era does not. Does not, y lo mismo cuando, la contracción es la forma usada en el idioma oral. Si ustedes lo ven escrito, puede ser porque el texto es informal, por ejemplo, un mail, un mensaje de texto, o porque se está citando textualmente lo que dijo una persona. Si ustedes lo ven así en un texto común, es un error del que escribe, porque muchas veces los extranjeros escriben en inglés y cometen este tipo de errores. Pero en un texto, por ejemplo, de la universidad, esta era, no me acuerdo de qué, era la Universidad Americana en el Cairo. Como es una universidad norteamericana, jamás va a aparecer un error de esos, ¿tá? Porque no se usa así. Y lo mismo con la pregunta, yo podría decir, what does she study? ¿Qué estudia ella? ¿Sí? Y acuérdense que cuando tenemos el auxiliar, el verbo va en su forma original, no lleva ninguna terminación. Y esto aplica para casi todos los tiempos de verbos que vamos a ver. Bueno, esto dijimos que el pasado simple lo usamos para hablar de qué cosas, de qué momentos. De hechos. Ocurrido, finalizado. El presente. De hechos, ¿qué más? Hábitos. Y rutinas. Y rutinas, bien. Para cosas que suceden habitualmente. Recuerden que a veces el presente simple no está contextualizado en tiempo porque ya al estar en presente ya está contextualizado. Con los demás tiempos de verbos sí va a haber una contextualización temporal que va a ser inequívoca para saber de qué estamos hablando. Hoy vamos a empezar a ver el pasado simple. Y dice así, el pasado simple se utiliza
para hablar, en realidad es el tiempo pasado simple, se utiliza para hablar de hechos ocurridos y finalizados en el pasado en un momento definido. Es decir, son acciones que sucedieron en el pasado y se terminaron y sabemos cuándo fueron. Cuando yo hablo de contextualización temporal, no hace falta que diga en 1810, el 3 de julio de 1975. Si yo digo, por ejemplo, los primeros los romanos, y ya sabemos que estamos hablando de algo, no sé, el Imperio Romano, y ya tengo una contextualización temporal, ¿se entiende? O si yo digo, cuando yo era pequeño, no digo en qué año es, pero ya sabemos que es algo que ya pasó. ¿Ah? A eso me refiero con contextualización temporal. Porque a veces uno puede estar hablando en presente, pero después va para atrás o va para adelante y tiene que organizar para que el que me está leyendo o está escuchando entienda de qué estoy hablando. En presente tenemos dos tipos de verbos. Tenemos los verbos regulares, que son los que terminan con ed, y los verbos irregulares, que son irregulares, como la palabra bien lo dice, y pueden tener cualquier forma. A veces son parecidos al verbo en infinitivo y a veces tienen formas completamente distintas. Una aclaración. La terminación ed puede tener dos funciones. Esperen que les voy a poner acá. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que lo tengan en cuenta ahora. Puede tener dos funciones. La primera puede ser un verbo en pasado. Por ejemplo, visitó, ¿sí? Por ejemplo, visitó o visitaba, porque en castellano tenemos dos tipos de pasados. Sí. Trabajó o no me acuerdo cómo se llaman en castellano, los pretéritos esos, o trabajaba, ¿sí? Uno es definido y el otro no me acuerdo. Bien. Uno imperfecto. Si tengo que ir a la escuela, ya ponelo. Bueno, entonces, la terminación ed puede ser un verbo en pasado o puede ser un participio pasado. ¿Qué es un participio pasado para nosotros? Es el equivalente al hado ido. Entonces, yo puedo decir visitado, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, desarrollado, ¿sí? Entonces, tenemos esas opciones. ¿Están? Desarrollado. Bueno, entonces, ¿hasta ahí estamos? Entonces, ese hado ido, que es el equivalente al hado ido en castellano, puede ser que sea un adjetivo, como por ejemplo, país desarrollado, ¿sí? Un país desarrollado. Sí, no es lo mismo un país que se desarrolla que un país desarrollado, o puede ser parte de otro verbo. Por ejemplo, que no se los voy a mostrar ahora para no confundirlos, por ejemplo, parte de la voz pasiva, por ejemplo, fue desarrollado, parte de los verbos perfectos, de los tiempos perfectos. Por ejemplo, ha demostrado, son tiempos perfectos en inglés, ¿sí? Nosotros lo vimos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que había una diferencia entre el ing y el ed, que lo habíamos visto, después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Hoy nos vamos a enfocar en este, ¿sí? Después vamos a trabajar con estos porque estos también son muy importantes. Pero sí quiero que tengan en cuenta que el ed no es exclusivo de un verbo en pasado, porque cuando uno ve un ed dice, está en pasado. No. ¿Ah? Hoy vamos a ver las formas del pasado. Bien. Bueno, la buena noticia es que todos los verbos nuevos son todos regulares, porque los verbos viejos eran irregulares
porque, bueno, nadie decía, vamos, cada uno hablaba como lo que decía. Ahora también, pero, digamos, tenemos la Real Academia en Español que más o menos nos marca algunas cosas. Bueno, entonces dijimos que los verbos en pasado se dividen en regulares, que llevan la terminación ed, y los verbos irregulares, que son la segunda columna de esas famosas listas de verbos irregulares que en la escuela hacíamos los machetes y todas esas cosas. Para eso servía la lista de verbos irregulares. Yo acá abajo les puse algunos, y fíjense que tenemos el infinitivo, que es el, por ejemplo, surgir. Estos son irregulares, acá no van a ver. Ay, se escucha un celular por ahí. Perdón, sí. El infinitivo, que generalmente corresponde a el presente, menos el verbo to be. ¿Cómo es el presente del verbo to be? Are, is. Are, is o am. Bien. Salvo el verbo to be, todos los demás verbos, el presente y el infinitivo es la misma palabra. El pretérito es lo mismo que el pasado, ¿sí? Pretérito o pasado es lo mismo. Y el participio pasado es la terminación ad oído. Algunos verbos, el pasado y el participio pasado, es distinto. Y en otros, como por ejemplo el verbo construyó o construido, es la misma palabra. ¿Tá? Y acá está la traducción. Estos son algunos que son los más generales. Fíjense que hay algunos verbos, como cost, que eran irregulares y algunos se han empezado a regularizar. El verbo aprender, hay algunos, pero todos los verbos nuevos son todos regulares. No hay más verbos irregulares. Por eso que es bastante limitada la lista de verbos irregulares. Bueno. Una pregunta, profe, ¿qué cantidad de verbos irregulares hay? Porque yo me acuerdo cuando me los hicieron estudiar eran como 300. Y puede ser. A ver, Jorge. George. Después le pregunto. Ahora, cuando... A ver, una duda que me surgió. Si no sabe él, no sabe nadie. Porque él sabe esos datos así inútiles. Sí, pero para estudiarlos te lo regalo, ¿eh? No, es un dato curioso. Curioso. Ahora después le pregunto. Y si no, que averigüe. Para eso él enseña historia de la lengua inglesa, como yo les había dicho la otra vez. Somos re jodones acá en casa. Bueno, entonces, porque las alumnas le dicen George. Él en la facultad es George, de Jorge. Es George. Bueno, acá tenemos algunos verbos modelos. La buena noticia es que para todas las personas se usa el mismo verbo. No es como en presente, que utilizamos verbos distintos. Acá porque se me perdió el I. Bueno, tenemos el verbo work. ¿Lo conocen? Trabajar. Trabajar. Live. Vivir. Like. Gustar. Watch. Mirar u observar. ¿Vieron que, por ejemplo, decimos bird watching, whale watching, el avistaje de pájaros, avistaje de ballenas? Sí. Process. Procesamiento. Procesar. Sí. Verbo. Procesar. R-R-I. Bien. Study. Estudiar. Play. Jugar o tocar o ejecutar. Bien. Have es irregular. Tener. Right. Escribir. Go. Ir. See. Mirar. Do. Hacer. Bien. Estos que yo puse con rojo son verbos irregulares. Entonces, pasa lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un verbo que es regular para todas las personas, para yo, tú, él, ella, y nosotros, ustedes o vosotros y ellos, el verbo termina con ed. Yo trabajé o trabajaba, tú trabajaste o trabajabas, él trabajó o trabajaba, nosotros trabajamos o trabajábamos, ellos trabajaron o trabajaban. No hay ningún problema. Va a depender del contexto cuál de las dos opciones elegimos, si trabajé o trabajaba. ¿Sí? Bueno, los que terminan con E simplemente se le agrega la D. Bien. Los que terminan, a los demás se le agrega a todos ED. ¿Sí?
Acá pasa lo siguiente, la I latina, la Y pasa a I latina si está precedida de una consonante, pero si está precedida de una vocal, va con ED. ¿Sí? Eso no cambia. Ahora, estos que son irregulares, tenemos had. Si nos fijamos en la segunda columna de verbos, vamos a, acá está, have, el pasado es had, y es el verbo tener, ¿sí? Bueno, write, el pasado es, ¿se acuerdan del colegio? Wrote. Go. Went. Went. Bien, ven que cambia completamente. See. Saw. Y do. Did. Did. Bien. Me acordaba nada. Bien, entonces, cuando yo uso la afirmación, uso el verbo en pasado, ya sea regular o irregular. Me va a ayudar la contextualización temporal para saber si ese verbo está está en pasado, ¿sí? Igual con el ed es bastante más simple. Por ahí cuando el verbo es irregular y no lo conozco, si no está la contextualización temporal, va a ser bastante más difícil determinar si no lo conozco al verbo. Bueno, para las negaciones tenemos otro auxiliar. ¿Se acuerdan que teníamos do y does para presente y acá tenemos uno solo, que es did? El did no se traduce, va pegado con el not, y me sirve para decirme que los verbos que están a continuación están en pasado. Esto, didn't, es la forma cortita de decir que no, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa. El verbo que está a continuación va en infinitivo, porque ya el did me dice que está en pasado. Entonces, la única vez que yo voy a usar el verbo en pasado va a ser en una afirmación, porque después lo tengo que usar en infinitivo. Yo digo, yo no trabajé, yo no vivía, no me gustaba, él no miraba, nosotros no procesábamos, ellos no estudiaron, lo que sea. Y lo mismo con estos. Ellos no tenían, yo no escribí, ella no fue, vos no viste, ellos no hicieron. Lo mismo que con el presente, el auxiliar do es lo mismo que era el más pequeño. El auxiliar do, ¿sí? El do sirve de auxiliar y de verbo. Ven que did es el verbo en pasado, ¿sí? Si dice did not, es el auxiliar. Si dice did solo, es el verbo en pasado, ¿sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, last year I studied French. ¿Qué dice ahí? El año pasado estudié francés. Bien. Shakespeare wrote famous plays. Shakespeare escribió famosos juegos. No. Obras. Ahí está. Obras. Bien, obras famosas. Bien. Fíjense que acá no hace falta poner una contextualización temporal porque ya sabemos que se murió, salvo, vieron que cuando vacunaron a uno de apellido Shakespeare, que la periodista pensó que era el escritor. Bueno, sí, lo vi. Se hizo viral en toda parte. Bueno, entonces, cuando algunas veces la contextualización no tiene que ser una expresión de tiempo porque no hace falta, ¿sí? Si yo dijera, por ejemplo, when I was a student, cuando yo era estudiante. I did not play football, por ejemplo. Yo no jugaba al fútbol. Ahí está. ¿Yo no jugué o no jugaba? ¿Cuál sería la más? Jugaba. ¿Cuál elegirían? Jugaba, porque era en pasado. Bien, porque es como cuando no jugaba, como no tenía el hábito, ¿sí? En cambio yo no jugué, ¿sí?
Es a Yo un podría lugar decir, determinado o en un momento determinado. when I was a student, no, puede ser, no, porque es un hábito, decía jugaba. When I was a student, I did not study for the English exam. Ahí está. ¿Ven? No es que yo no estudiaba, Sí, yo yo no no estudié, salvo que no estudiara nunca para los Para el exámenes de examen inglés, ¿no? Bueno, puede pasar. Yo no estudiaba porque iba a inglés al instituto, pero... Ok. Bueno, y para las preguntas, lo mismo. El auxiliar es optativo, por eso está entre paréntesis. La palabra interrogativa es optativa, por eso está entre paréntesis. Por ejemplo, yo podría decir, where do you work? Where do you work? ¿Sí? Si quisiera agregarle, where do you work in the morning? ¿Qué pregunta acá? ¿Dónde trabajas por la mañana? ¿Dónde trabajas en la mañana? Bien. Si yo acá, ven, el auxiliar dice do. Si yo acá le cambiara el auxiliar por did, ¿qué estoy preguntando? ¿Dónde no trabajamos? ¿Dónde trabajabas? ¿Dónde trabajaste o dónde trabajabas en la mañana? ¿Ven? El auxiliar me dice si el verbo está en presente, en pasado, y después vamos a ver otro que es de futuro. Por eso es que es tan sencillo el inglés. Uno una vez que engancha cómo es el orden, después cuando uno va aprendiendo palabras la va invocando en el espacio y es más fácil. Es mucho más cuadradito que el español. Por supuesto que hay formas mucho más literarias de escribir en inglés, ¿sí? Pero no es lo más común. Si yo dijera, por ejemplo, ¿a qué hora comenzó el partido? ¿Cuál sería la palabra interrogativa? ¿A qué hora? What time? What time? Ahí está. ¿A qué hora empezó el partido? ¿Cuál es el auxiliar que voy a poner? Did the match started? Did. Persona. El partido. Match. The match o the game. Sí. Start. Ajá. Start. Started. Si yo quisiera poner ¿a qué hora? No, did. Está lit. Start. Si yo quisiera poner ¿a qué hora comienza el partido? Hoy. ¿Sí? ¿A qué hora comienza el partido? Why can do? Just, porque es el partido. ¿Sí? Y si tuviera la respuesta, comenzó a las 9 de la noche. ¿Sí? Y si es el partido de ¿a qué hora comienza? ¿El partido de cuándo? ¿De hoy? Hoy el partido. Sí, a las 8. It starts at 8 p.m. ¿Ven? Bien. Entonces, no es lo mismo preguntar por cuándo empezó que cuándo empieza. ¿Sí? Fíjense que acá el presente se usa como futuro. Es igual que en castellano. ¿A qué hora, por ejemplo, hoy a la noche yo tengo pasaje de colectivo para irme a Buenos Aires, supongamos, ¿no? Y yo puedo decir, ¿a qué hora sale el micro? Y no estoy preguntando, puede ser que esté preguntando, ¿a qué hora sale el micro todos los días o a qué hora sale el micro hoy? Hoy. ¿Sí? Y eso sería una forma del futuro usado del presente, ¿sí? Y eso es igual que en castellano, no cambia para mí. Bueno, ahora, el verbo to be, que siempre nos da algunos dolores de cabeza, tenemos en pasado, como yo ya les había dicho que era un verbo especial, ¿se acuerdan que en presente el verbo to be puede ser am, is o are? ¿Sí? Yo soy o estoy, él es o está, nosotros somos o estamos, ¿sí? Perdón, acá. Estos serían los presentes. En pasado, para decir yo era o estaba, digo was. Ella era o estaba, uso was. Y para los plurales, acuérdense que el you, aunque seas vos, se considera como se trabaja como si fuera plural, usamos el were, sin H, porque were con H es dónde. Desde el lugar. We were. Claro. We were. Y la contracción es wasn't. El we o weren't. en presente. ¿Sí? Igual que el verbo to be en presente. Yo podría decir, I am a teacher. O podría decir,
at the beginning of my career, I was a teacher in high school. ¿Qué dice acá? Al comienzo, no sé, de mí, no sé. ¿Soy una docente o una profesora? Acá dice, I am a teacher, Comenzando soy mi carrera. docente. Bien. Y acá dice, al comienzo de mi comienzo carrera, de mi acá carrera. leyendo, me parece que Juan, Ah, mi carrera era. al comienzo de mi carrera, Carrera. Era una profesora de... Fui profesora. yo era profesora, era docente Yo era en la profesora. escuela secundaria. Secundaria. ¿Ven? Yo podría decir, last weekend, I was at a bar and saw John. So es el pasado de sí, de ver. Sí. Entonces, el fin de semana pasado, I was at a bar. Yo fui al bar y vi a John. No, no dice fui, no dice I went. Yo estaba. Ah, Yo estaba en un bar y vi a estaba, claro. Y vi a John. Bien. Y vi a John. Very good. ¿Ven? Es el mismo, en vez de decir Claro. am, is or are, que es el presente, tenemos was or were, que es el pasado, era o estaba. Los mismos usos para decir yo tenía tantos años, I was, para decir en tal año, yo tenía tantos años. ¿Sí? Los mismos usos que vimos en presente son en pasado. Bien. Como les decía, acá tenían la listita de verbos irregulares, de algunos. ¿Sí? Y acá tenemos un texto sobre la Universidad de Bolonia. ¿Alguna vez leyeron algo sobre la Universidad de Bolonia? ¿Qué saben de la Universidad de Bolonia? Fue la primera universidad del mundo. Bien. Ok. Perfecto. Bueno, lo que van a hacer ahora ustedes, ahora van a traducir este primer párrafo. Les voy a dar un ratito para que lo traduzcan y lo vamos a leer. Y de deber tienen lo siguiente. Van a responder estas preguntas con la información del texto, ¿sí? Los años que están acá y cuál es el hecho que pasó en esos años. En ese año, sí. ¿Sí? Y acá dice, ¿cuál es el fundamento incluido en la Carta Magna de la universidad? ¿Y cuál es el objetivo de la Declaración de Bolonia? ¿Y cuál es la fecha de cumplimiento fijada? ¿Sí? No sé si es más interesante la universidad o que ahí fabrican los chocolates Kinder en Bolonia. Ah, sí. Mira vos. Cuando Ginóbili se fue a jugar a Italia, jugaba en el Kinder Bolonia. La auspiciaba. Kinder Bolonia. Ah, mira vos. Es verdad. Miren qué señora culta que son. Bueno, ¿traducimos eso? ¿Tienen todos el texto o se los dejo acá? Déjalo. Déjalo, por favor. Lo dejo acá. Déjalo, por favor.
Ya está, profe. ¿Están todos? Y lo mío ya está. Ok. ¿El resto cómo van? No. ¿No? ¿Esperamos un ratito? Un minutito más, por favor. Bueno. Raquel los hace quedar mal a todos. Carolina, ¿lo puedes agrandar un cachito que la última parte no veo las letras? Sí, ahí. Ahí, gracias. Carolina, Sí. Go way back. En la traducción es como volver, pero queda como descolgado, pero es como en la antigüedad o antiguamente. ¿Cómo podría traducirse? ¿Qué será go back? Se remonta. Volver. Go Retomar, back ir es para atrás. ir hacia atrás. Sí. Ir hacia atrás, sí. Y way es mucho, es como ir mucho hacia atrás. Y alguien dijo, se remonta. ¿A dónde se remonta? A mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás, a un pasado lejano. O sea que en realidad es como contextual, tenés que organizarla. Sí. Bien, está bien. Por eso que, digamos, trabajamos en un principio con la traducción, porque, digamos, cuando uno elige mal las palabras, es complicado entenderlo. Pero después también tenemos que ver si esas palabras tienen algún otro significado. Eso es lo que complica un poco más, cuando no son tan lineales las traducciones. Uno podría traducirlo como hace mucho tiempo atrás en los orígenes. Pero es un verbo. ¿En qué tiempo está ese verbo? Go way back en pasado. En presente, go, claro. En presente. Bien. Está en presente, no tiene ninguna expresión que me diga que está en presente, porque está hablando de un hecho. Entonces, como está el verbo en presente, ya ahí sabemos que es un hecho. ¿Termina en 1988? Porque después creo que se me corta, ¿o no? No, acá, es solamente este pedacito de acá, de antes de Numbers of History. Pero termina en 1988, entonces. No, porque el texto es más largo, pero ustedes solamente tienen que traducir el primer párrafo, cuando dice Our History. Los 3 rengloncitos esos. Ah, entonces no sé, que traduje un montón. Bueno, a ver, yo voy escribiendo acá, me van diciendo. Los orígenes. Los orígenes de la se remontan a mucho tiempo atrás. Los orígenes. Ay, ¿qué pasa? Los orígenes de la Universidad de Bolonia se remontan a mucho tiempo atrás. No, tiempos muy lejanos. A mucho tiempo atrás, a un tiempo muy lejano. Jorge, preguntan mis alumnos cuántos verbos irregulares hay en inglés. ¿Cuántos? Sí. Muchos, me dicen. Bueno, te dejo la tarea para averiguar. Habría que contar una tablita. Ah, ¿pero vos tenés una tabla completa? Se usa un poco y nada, no sé si contás eso o no, ahí ya cambia. Ah, dice que hay que contar la tablita y que hay unos verbos que se usan poco y nada, entonces ahí cambia el número. Bueno,
Los orígenes de la Universidad de Bolonia se remontan a mucho tiempo atrás. Bien, o se remontan a un pasado muy lejano, como quieran decir. Y está considerada. Bien, es considerada o se considera, es lo mismo. Sí. Ese it, ¿qué hacemos con el it? No lo escribís. No lo traducimos, bien. ¿A quién está reemplazando? A la universidad. A la universidad. Estamos reemplazando un sustantivo singular. Fíjense que ahí tenemos el considered y no está en pasado. Es ese adorido, ¿ven? En una voz pasiva. Se considera o es considerada, ¿sí? Se considera la universidad más la más antigua. Del mundo occidental. Del mundo occidental. ¿Qué cosa más antigua? Se considera la universidad más antigua. La universidad más antigua del mundo occidental. Del mundo occidental, ahí está, porque se ve que por otro lado, ahí está. Lina, sí, en el oriente hay una más pregunta. En el oriente está lo chino y todo eso. La forma que tiene la oración en español como que no sería muy correcta, porque primero está hablando de los orígenes de la universidad y en la otra parte de la universidad. Sí. Como que en español no estaría muy bien redactado. Sí, en realidad, sí, porque no podemos poner, digamos, si vos haces una oración, el sujeto tiene que ser el mismo, porque se considera... podríamos decir, se la considera, ¿sí? Puedes poner un punto y coma que separe más. Sí, no, pero el problema no, yo entiendo lo que, no sé qué me estaba hablando porque no veo acá, pero sí. Pero en inglés, como cambiamos it, ese it está reemplazando a la Universidad de Bolonia. Claro, acá en español se estaría hablando de los orígenes de la universidad, claro. Y ahí es donde no se correspondería género y número. Pasa que como dice coma, o podríamos decir se la considera. Sí. Pero como dice, como se considera la universidad, es más fácil. Bueno. Podés ponerle esta, aquella. Sí, pero en realidad el it no se traduce. No, digo para darle un poco más de coherencia en el español. Es verdad. Bueno, seguimos. Its es el posesivo, el posesivo de un sustantivo singular. Su historia. Esa palabra que es rarísima, se entrelaza. Con la de esa palabra intertwined como que me suena a entrelazado. Igual vos decís se entrelaza, pero es con ed. It's intertwined. Es entrelazada, porque en castellano la voz pasiva puede ser está entrelazada, es entrelazada o se entrelaza. Nosotros la voz pasiva en castellano podemos decir se, que suena mejor. Se entrelaza con la de los grandes nombres de la con ciencia la, y la esa edad es la o aquella, si quisieran decir, pero con la está bien. Con la de los grandes nombres de la ciencia y la literatura. Y la literatura. Ajá. Es una piedra. Es la piedra angular. Piedra angular o fundacional. Claro, piedra fundacional y punto de referencia. Punto de referencia. Podría ser una piedra, claro, yo diría, es una piedra angular o fundacional y un punto de referencia para la cultura europea. Miren, en este pedazo se ve claramente que es mucho más escueto el inglés que el español. Lleva casi un renglón más. ¿No? Bueno. Entonces, de tarea, salir de acá, van a hacer el ejercicio 12, ¿sí? Bien. Acá no tienen que traducir. No. Tienen que tratar de, primero, obviamente van a traducir lo que les haga falta, pero después tratar de ponerlo
digamos, ¿cuál fue el evento que sucedió? O si se pregunta algo, ¿qué fue lo que sucedió? No que traduzcan todo el fragmento donde está todo. ¿Qué fue lo que sucedió en ese año? ¿Está? Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Igual, para vos. Igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente para ti, trabajo. Carolina. Y me imagino que con otras materias también lo deben tener entretenidos. Sí. ¿Cuántas materias están haciendo? Oh, sí, tenemos entrega el sábado, entrega el jueves. 3 materias. 3, total. Vieron que uno a una determinada edad dice, ¿para qué me Le pregunto todos los días. ¿Qué necesidad? ¿Qué estoy haciendo? Yo al revés, yo digo, yo solita me metí en esto. Sí, es así. ¿Qué va a ser? Bueno, gente, que lo pasen lindo. Ojo con los festejos los fines de semana. Buen fin de semana para todos. Gracias y buen fin de semana. Gracias. Recording stopped.